Bienvenidos a esta nueva edición en su canal Consultorio en Línea TV. Por supuesto, su servidora Andrea Mendoza, en la mejor compañía, el doctor Leonardo López. Bienvenido, doctor. Muchas gracias Andreita. El día de hoy vamos a hablar sobre células madres. Células madres, un tema muy importante. Cuénteme, doctor. Ok, y te cuento la historia más o menos desde dónde viene, ¿no? Sí, interesante saber cuál es su origen, ¿no? El origen de las células madres. Bueno, las células madres nuestras, las que estamos hablando, son las hematopoyéticas, que tienen su origen en la médula ósea y que, por su nombre, la primera tendencia de ellas es a formar elementos de la sangre, pero que no solamente se limitan a ellas. La célula madre es una célula con capacidad de transformación en cualquier otra célula, tejido o estructura corporal nuestra. En general. En general. Completo. Una célula madre puede convertirse en una célula del cerebro, del hígado, del páncreas, del pulmón, de lo que se te ocurra. Entonces, si nosotros tenemos un tejido lesionado, se va a transformar en ese tejido. Si en un momento dado tenemos un sistema inmunológico deprimido, pueden convertirse en células del timo, el cual genera los linfocitos T y levantar nuestra inmunidad. O sea, son muy, pero muy amplias. Excelente, doctor. Una pregunta, doctor. Por acá nos pregunta Antonio Martínez si es posible que las células madres regeneren los tejidos. Tiene el hígado un poco afectado y quisiera saber si es posible que las células madres curen la cirrosis. Ya. Cuando nosotros hablamos de una cirrosis, hablamos de un tejido cicatricial, un tejido muerto. Justamente cuando una parte de nuestro cuerpo está muriendo, está afectada, está enferma, libera determinados marcadores, determinadas sustancias. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos las células madre circulando en sangre, ellas detectan esta llamada de emergencia, van al sitio de la lesión, se anclan, traen a otras células madres al sitio, migran y comienzan la transformación en el nuevo tejido. O sea, es un sistema maravilloso, complejo, funcional. Muy complejo. Sí, el paciente puede no saber qué órgano está afectado o qué parte específica. El doctor puede no estar seguro, de acuerdo a la enfermedad que se trate, cuál es la parte exacta de la lesión, pero el cuerpo sí lo sabe y él está emitiendo la señal. La célula madre, sin necesidad de que el paciente o el médico mismo sepa cuál es el punto, ella sí sabe dónde ir, dónde transformarse y dónde proceder a curar. Muy bien, doctor, muy bien. Tenemos por acá otra pregunta y dice, ¿de dónde provienen las células madres? Okay. Y que es de cierto que las han extraído de animales o de fetos humanos. Bueno, en el pasado, cuando nosotros hablamos de células madres, hablamos de células madres que se obtenían de fetos en un momento dado, ¿no? Entonces sí, había un conflicto ético, había un conflicto moral, porque estamos hablando de que había un asesinato de por medio para un proceso curativo. Claro, por supuesto. Y entonces, pagaban los menos... Imagínense. Los menos afortunados, los menos afortunados. Entonces, cuando hablamos de terapia celular de animales, ahí estamos hablando de una técnica distinta en la cual se cogen tejidos, células de animales, los cuales tienen una estructura similar a la nuestra, para que nuestro cuerpo tenga la tendencia a formar nuevas células basadas en este patrón. Es funcional y tuvo su utilidad, sus buenos resultados en su momento. Pero son muy costosas, es un proceso que hay que hacerlo todo el tiempo y en la actualidad, a través de la liberación de nuestras propias células madres, logramos mejores resultados, más rápidos y en una fracción del costo. Incluso la terapia de células madres como tal, cuando se inicia, cuesta $500,000. Exacto. De ahí baja a 100,000, de ahí baja a 28,000, llegando a un límite mínimo de $8,000. Por el cual... Un procedimiento muy costoso. Sí, por el cual normalmente hablamos de unos 20 millones de células madres transferidas. Se obtienen de sangre, se cultivan y se vuelven a implantar. Cuando nosotros hablamos de una liberación de células madres a través de cápsulas, estamos hablando de que incontables. Estamos hablando de 1 millón, 1,5 millones de células madres por cápsula. Entonces, claro, muchísimos, se liberan muchísimas células sí, madres. A una fracción del costo, sin dolor
Entonces es muy muy práctico. Sí. Tengo una pregunta más o menos personal, algo que me ha pasado a mí. ¿Qué hay de cierto que las neuronas no se pueden regenerar? Ok, en el pasado eso era un axioma, era un principio de fe. Neurona que se moría, neurona que se iba. Pero este enunciado fue dado hace 100 años, antes de contar con las herramientas de observación y análisis modernos. Nosotros actualmente sabemos que las neuronas sí se generan nuevas. Eso ya está comprobado, está en las fotografías. Lo que sucede es que el ritmo al cual se regeneran es muy bajo. Por eso no se nota, es muy lento. Es ahí cuando entra en juego la liberación de células madres para que este proceso lento se acelere y lograr una terapéutica importante. Normalmente los neurólogos o especialistas, ¿sí?, en neurología te hacen creer que no estás en la capacidad de generar neuronas nuevas, y eso ocasiona en oportunidades que la persona recaiga en una depresión y puede hacer que no haga nada. Hay que tener cuidado, hay que informarse, ¿sí? Ya se puede regenerar las neuronas y no caer en ese tipo de depresiones. Hay que informarse, hay que leer, hay que estudiar. Sí, esto de la liberación de células madres es algo relativamente moderno. Hay mucha controversia porque, por supuesto, hay los detractores que dicen no hay respuesta, no hay solución. Ahora nosotros tenemos decenas, cientos de estudios científicos en universidades en todo el mundo en el cual se cubre el tema. ¿Por qué demora en nosotros leerlo? Como no hay laboratorios farmacéuticos involucrados en el proceso, no hay el interés de realizar las traducciones ni los simposios en los cuales se habla que a través de una cápsula se libere células madres. Por eso se demora en adquirir el conocimiento. Hay muchas cosas que a nosotros nos traen como novedad 20 años después de ser descubiertas. Entonces, de aquí a unos cuantos años ya será un axioma, ya será un principio saber que sí, que hay una regeneración a través de un proceso. Sí, así es, doctor. Y en el caso del Alzheimer, ¿sí se pueden regenerar? Bueno, se van a regenerar las neuronas y los tejidos afectados. Hay que ver el ritmo al cual se va a dar la recuperación. Si estás hablando de una persona completamente desconectada, difícilmente vas a generar tantas neuronas nuevas como para poder lograr un resultado efectivo. En esto es importante el factor tiempo. No hay que esperar el día anterior al sepelio para tomar acción. Ahí voy con la siguiente pregunta. ¿Desde qué edad se puede empezar a consumir los liberadores de células madres? Generalmente a partir de los 2 años de edad. Pero recordemos que esto va a ser en el caso de niños que sufren de alguna situación muy especial en su vida. Un problema renal severo, un problema de tipo cáncer, o sea, claro, casos muy especiales. Normalmente los liberadores son utilizados ya por jóvenes, por adultos mayores. No hay un límite de edad. Simplemente hay que entender si lo vamos a tomar de forma preventiva o de forma curativa. Muchas personas piensan que la enfermedad apareció un día miércoles 2 de octubre y ese fue el día en que yo me hice diabético. No, ese fue el día en que usted se enteró en el examen de sangre que tenía la glucosa alta. Pero, primero, si se hubiera hecho exámenes a tiempo, quién sabe desde cuándo lo sabía. Exacto. Segundo, el proceso de convertirse en diabético o el proceso de llegar a una enfermedad de Parkinson o el proceso de desarrollar una úlcera gástrica es algo que toma años. Entonces, en este momento yo puedo sentirme muy bien, estar aparentemente sano, pero el hecho de tomar liberadores de células madre para que se vaya dando la reparación antes de que sea visible, significa que voy a tener una salud prolongada en el tiempo con mayores beneficios. Cierto, doctor. Así es. Bueno, doctor, para poder continuar con este tema, el tema del hígado graso. El tema del hígado graso siempre es un tema fuerte para la sociedad porque no te enteras de que tienes hígado graso sino hasta que ya empiezas con los síntomas, ¿no? Bueno,
La mayoría de los latinos creo que tenemos el problema del hígado graso, porque si entramos a un supermercado, ¿cuáles son las áreas más grandes? Compramos de todo, cualquier cosa que tenga grasa, aceite, compramos cochino, chancho, que Sí. es lo que le dicen acá, no sé, cualquiera, consumimos muchas Sí. grasas. El área de aceites, margarinas, es lo más grande, junto con la Mantequilla. mayonesa. Cierto. Sí. Ahora te cuento que la mantequilla no es tan mala como la mayonesa. Perdón, la mantequilla no es tan mala como la margarina. La margarina es peor, Uy, porque la margarina es casi plástico. yo consumo cualquiera, o sea, yo no. Y nos estamos metiendo en problemas por ello. Sí. Entonces, eso junto con la comida chatarra, la cual existe en cantidades industriales también. Y es muy deseable por mucha gente. A ver, este programa se trata de que no se lo desea, ¿no? Entonces, estamos en contra de la filosofía nuestra. Entonces, otro aspecto importantísimo, el azúcar. Consumimos grasa, consumimos azúcar, estamos jugando con nuestra salud. Nuestro hígado va sobrecargado, más la costumbre, bueno, esa no latina, esa sí mundial, de ingerir grandes cantidades de bebidas alcohólicas. O sea, el concepto del bebedor social se lo tergiversó. Sí, pues dicen tomar un poquito y después se pierden en aquello O toman más allá de la capacidad del cuerpo. del cuerpo. Eso O es sea, correcto. eso es el correcto. ser humano puede tomar una cerveza al día, quizás 2 cervezas y manejarlo muy bien. En el caso de los varones, 2 copas de vino. En el caso de las damas, una. Pero no es que no lo tomo entre semana y tengo 14 para el fin de semana. Así no funciona. Ni con ningún licor. Porque también hay el que dice, no, yo tomo whisky o licor de determinada calidad y no tengo problemas. No, simplemente está dañando su hígado con más estilo. Pero el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esos hábitos, cuando vemos ese ataque hacia nuestro cuerpo, se hace más imperioso aún el consumo de liberadores de células para compensar el daño que estamos efectuando. Justamente, ¿sí sabe cómo se descubrió los liberadores de células madre? No, Ya, fue por observación. pero sí, bueno. Sí. En los De Estados hecho, sí. Unidos, sí, en los Estados Unidos hay un lago, el lago Klamath. Ese lago, toda la base del lago es resultado de una erupción volcánica. Es alimentada sus aguas por el lago Cráter, un lago el cual da sus aguas a este lago de acá y otros ríos menores. El agua ahí es alcalina y se desarrolló un alga verde azulada, color azul. Recordemos que las algas son verdes o son marrones, no son azules. Alguien en algún momento consumió el alga y estaba enfermito, se sintió muy bien. Otra persona fue enferma, consumió el alga, se sintió bien. Y así simultáneamente, ¿no? Pasó el tiempo. Entonces llegó un momento dado al conocimiento científico y alguien dijo, bueno, esto es cuento, esto no funciona. El problema fue que cuando se realizó la comprobación, sí funcionaba. La gente realmente se estaba curando. Los que estamos en la química orgánica, los que estamos en la química de plantas, sabemos que cada planta tiene cantidad de componentes. Pero no había un componente mágico en esta alga, el Aphanizomenon flosaquae, le decimos AFA, más sencillo. No había un componente en el AFA que justifique que todo el mundo se cure. Entonces nació la teoría de que seguramente era liberadora de células madres y solamente ahí podía justificarse que cure todo. Pasaron muchos años hasta que unos investigadores, que por cierto obtuvieron el premio Nobel de Química, agarraron una medusa fosforescente. ¿Usted sí sabía que hay peces y medusas fosforescentes? Sí, por Sí, supuesto. en el fondo del océano, ¿no? Entonces, uno de ellos dijo, a ver, si es una medusa es un ser vivo, es fosforescente, quiere decir que su ADN es fosforescente. Lo tomaron, hubieron ciertos manejos y se convirtió en un resaltador. ¿Para qué sirvió esto? En el principio se decían que las neuronas no se multiplicaban, que las células madre realmente tenían un trabajo muy limitado, porque no había forma en el momento de hacer un corte de saber qué célula era nueva, qué célula era vieja.
es la comparación que muchas veces damos. Usted está en el patio de un colegio y ve 3.000 personas. Y le digo, ¿cuáles fueron los últimos 10 en entrar? Ni idea. Pero si a los últimos 10 le ponemos un sombrero de copa color fosforescente, vamos a saber quiénes son. Es exactamente lo que se hizo para identificar cómo las células madres migraban y se iban al tejido afectado y se convertían en el tejido nuevo, en la célula nueva necesitada. Y que cuando se le daba al animal de laboratorio una cantidad de AFA, había una mayor cantidad de liberación y una mayor reparación. Excelente. Bueno, mi querido doctor Leonardo, les recuerdo a todos que se pueden suscribir a nuestro canal YouTube Consultorio en Línea TV, dejar sus preguntas que el doctor Leonardo López con mucho gusto contestará sus dudas. Sí, y recuerden seguirme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Leonardo López Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos.